Hola, soy Alejandra y vamos con la lección 278 de un curso de milagros. Si estoy aprisionado, mi Padre no es libre. Pero antes vamos a colocar esta lección en manos del Espíritu Santo para que sea Él guiándonos desde su amor, desde su luz, desde su paz, desde su armonía y que nosotros seamos escuchando desde lo más profundo de nuestro corazón, siempre de la mano de Jesús, siempre de la voluntad del Padre Celestial, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si estoy aprisionado, mi Padre no es libre. ¿Qué nos recuerda esta lección? Esta lección nos recuerda que estamos hechos a la imagen y semejanza del Padre Celestial. Y hemos hablado que, de acuerdo a muchas tradiciones espirituales, nosotros caímos de un nivel muy alto. Pero básicamente es pues nuestro libre albedrío lo que nos permite estar en esta tierra, por así decirlo. Recordemos que para el curso Milagros esto es un sueño, porque el Padre Celestial lo hace todo perfecto, pero Él quiere que experimentemos ser co-creadores con Él. ¿Y por qué? Porque recordemos que cuando estábamos al nivel unidad con el Padre Celestial, pues nos expandíamos a través de todo y no teníamos y no conocíamos sino el amor, la luz, la alegría y todas las virtudes que se desprenden del amor. Pero cuando pues las tradiciones bíblicas nos dicen que Adán cayó en un profundo sueño y a partir de eso pues se genera todo lo que nosotros conocemos como pues las tradiciones religiosas y también muchas tradiciones espirituales se desprenden de ahí, vemos como el hombre a través de sus decisiones pues se cree, ¿cierto?, que está apartado del Padre Celestial. De hecho, hemos hablado muchas veces que cuando la serpiente le dice a Eva que coma el fruto del bien y el mal porque serán como dioses, pues a Eva se le olvida su divinidad, ¿cierto? Y lo primero que aparece ahí es lo opuesto a lo que somos: culpa, juzgamiento, dolor, tristeza, y sentimos que el Padre Celestial está afuera de nosotros y que no nos quiere. Entonces, partiendo de eso, pues hemos explicado esto muchas veces, pero es bueno volverlo a recordar porque pues nuestra mente a veces es inquieta y el ego pues nos habla todos los días. Entonces, en la creación vemos cómo los reinos se fueron creados, pero estos reinos son libres de ser solamente lo que son. Entonces, ¿qué son? Por ejemplo, el sol quiere ser sol y no más, y solo puede ser sol y no piensa, ay, me gustaría hacer lluvia hoy. No, es sol y punto. Está hecho para lo que está creado. La lluvia para lo que está creada, el agua para lo que está creada, los mares, el reino mineral, vegetal y animal nos acompañan en esta travesía de la creación, ¿cierto? Entonces, estos reinos responden a la energía que nosotros colocamos en ellos. Entonces, hemos puesto el ejemplo de cuando nosotros creamos un templo, digámoslo así, y vemos que es sagrado y le ponemos energía de todos los humanos en donde hay rezos, cánticos, mantras, etcétera, pues ese templo se vuelve sagrado, llámese el templo del que sea. Por el contrario, sí, mucha gente dice que una montaña es peligrosa porque en esa montaña se pierde la gente y toda la gente le pone esa energía, pues esa montaña va a ser reactiva a la energía que le ponga el ser humano. Ahora en el reino vegetal pasa exactamente lo mismo, ¿cierto? De hecho, pues hay muchas tradiciones de la cosmogonía, ¿cierto? Y de todas las tradiciones indígenas donde pues sabían y cuáles son las oraciones, los mantras y todo para que la madre tierra se sintiera respetada, ¿cierto? Pero además, si nosotros vemos ahora, pues si nosotros le damos amor a una plantita, si le echamos agua, pues esa matita va a estar acompañándonos siempre. De hecho, hay gente que tiene buena mano y buena energía para el reino vegetal y otra que no, por la energía. Ahora, si le decimos cosas feas a esa matita y seguramente si no le aplicamos agua, pues no va a vivir. Y entonces es reactiva lo que el ser humano haga de eso. Por eso el Padre Celestial nos puso a señorear sobre los otros reinos. Pasa lo mismo con el reino animal. Si tú consientes un animal, si le das de comer y cariño, él te va a acompañar siempre porque ellos sienten el amor y sienten la energía. Y ustedes ven que a veces hay perritos, ¿cierto?, que están con personas que están viviendo una experiencia de habitante de la calle, pero ese perrito lo quiere y está ahí, lo cuida y come con él y duerme y ese ser humano se siente acompañado y le dan esa energía y hay un amor infinito. Por el contrario, si no encuentran amor, si no encuentran comida, si encuentran solo golpes, pues ese animalito primero se va a volver agresivo y va a ser reactivo ante tu emoción.
¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con el ser humano? El ser humano también tiene la energía divina. Recordemos que absolutamente todo está traspasado por la energía divina, como por esos pequeños cablecitos que nosotros tenemos. Pero el ser humano tiene la ventaja que es un regalito de Dios, ¿cierto? Aunque todo el mundo lo vea como si hubiéramos cometido un castigo, pero el regalito de Dios es el libre albedrío. Y ese libre albedrío nos permite crear con la mente recta del Padre Celestial o co-crear desde un punto que no somos. Por eso el curso de milagros lo llama ilusión, ¿cierto? Porque es como si el hijo cayera en un profundo sueño y se olvidara de su divinidad, que es lo que pasa también en las tradiciones bíblicas cuando dicen que Adán cayó en un profundo sueño, y ahí aparece toda la historia religiosa, ¿cierto? De todas las tradiciones religiosas que nosotros pues hemos visto en las diferentes, en la Torá, en la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Partiendo de eso, como nosotros tenemos un libre albedrío, si yo, Alejandra Sánchez, estoy aprisionada, ¿cierto? Con mis ideas, pues aprisiono a mi padre porque lo hago como aparte, y entonces no siento la unión de él conmigo. Él no va a sentir nada porque él me dio libre albedrío y él cree que su hijo está soñando. Entonces él trata de despertarme a través de situaciones y experiencias de la vida, pero yo decido seguir en mi mundo de sueños. ¿Y cuál es ese mundo de sueños? Entonces me olvido de mi divinidad, que es lo que primero hicimos, perdón, que estoy en otro país y el polen me entra y me rasca la nariz, pero bueno. ¿Qué hicimos? Lo primero fue dudar de nuestra divinidad, porque cuando pues, la serpiente le pregunta a Eva que si quieren ser como dioses, ella lo primero que hace es dudar de la divinidad, y eso es lo que nos hace el ego todos los días. Entonces el ego nos hace sentir que estamos separados de Dios, que estamos solos en el mundo, pero además nos hace sentir un Dios diferente. ¿Cómo así un Dios diferente? Que podemos juzgar, que nosotros somos mejores, que podemos castigar, que hay cosas imperdonables y que hay gente culpable. Entonces eso es lo que nos hace el mundo, porque el mundo dice, no, tú tienes la razón, y no, tu Dios es el único Dios que hay, y tú estás diciendo la verdad, y el que está contra ti, pues terrible, porque está diciendo mentiras. Entonces acá hay una palabra muy bonita en esta, si ustedes leen abajo, dice, la verdad es libre, y muchas tradiciones espirituales nos dicen, la verdad os hará libre, pero no es la verdad que nosotros creemos, sino la verdad cuando nosotros asumimos una experiencia sin significado. ¿Qué significa una experiencia sin significado? Voy a colocar un ejemplo trágico, ¿sí? Y es cuando quizás tú, ser humano, como te llames, hombre, mujer, te das cuenta que tu pareja es infiel y ves la escena. Entonces tienes varias opciones: ver la escena y decir, simplemente mi esposo se enamoró de alguien, o simplemente él está con otra persona, ¿cierto? Y está en una escena donde hay besos, abrazos y todo lo demás. Puedes decir, quisiera que fuera diferente y querer borrar esa escena, pero la verdad es verdad. Quisiera que tú te durmieras y al otro día amaneciera y dijeran, no, eso no pasó, ¿cierto? Pero además empiezas a buscar en qué momento él pasó lo que pasó, que si es culpa tuya, que si es culpa de él, si fue porque tú dijiste, y empieza tu ego a trabajar, a mandarte al pasado, a buscar por qué te hizo eso, y entonces ahí te sientes totalmente separada de Dios, porque no estás aceptando la experiencia que te coloca la vida para trascenderla en el amor. Se oye sacado de los pelos, sí, y yo lo he vivido, porque yo estuve, digamos, casi 10 años viviendo acá, y yo decía, es culpa mía, ojalá que me vuelva a llamar, y si me vuelva a llamar yo voy a decir esto, y hacía todos los días un juego mental en mi mente en donde hacía 50.000 estrategias. Por lo tanto, no aceptaba que mi pareja simplemente había tenido una experiencia conmigo y ya se había terminado, como cualquier experiencia en la vida. Todas las experiencias que vivimos los seres humanos se terminan, porque lo único que es eternidad en nosotros es nuestra alma. De ahí para allá no hay nada eterno. Perdón. Listo. Entonces, partiendo de eso, sí, por el contrario, yo miro la escena y digo, ay, esto es lo que hay. ¿Ahora qué, Señor? ¿Ahora qué, Padre Santo? Muéstrame cuál es mi mejor futuro y ayúdame a elegirlo, ¿cierto? Y su mejor futuro es querer reconquistar a su pareja, querer decirle que él es malo y tú eres bueno, querer
coger a la persona que está con él y decir, ay, ¿por qué existes? O simplemente aceptar esa situación y decir, ¿para qué la vivo? ¿Cierto? ¿Qué yo hice? Entonces yo, ¿qué hice? Lloré, sufrí, supliqué, me arrastré, permití y dejé que esos pensamientos me consumieran. Pero además esos pensamientos cada día me alejaban de Dios, porque en mi mente Dios era el culpable de todas mis desdichas, ¿cierto? Porque Dios, yo soy una persona buena, ¿por qué a mí me pasa eso? ¿Por qué la vida me pasa eso? ¿Por qué a mí yo voy a ser buena? Y cosas, ¿cierto? Entonces lo que yo no quería era aceptar esa experiencia, ¿cierto? Cuando me doy por vencida, y pues gracias a muchas terapias católicas que me ayudaron mucho, muchos rezos, mucho rezar de rosario, muchos libros de diferentes corrientes espirituales, muchas lloradas, muchas discusiones con Dios, un día solté y le digo a Dios, ya no puedo más, no puedo sufrir, y entonces elijo nuevamente, digamos, hacer las paces con Dios y empezarlo a sentir y empezarme a ver a mí, porque lastimosamente cuando nosotros generamos pensamientos desde el ego, pues nos olvidamos de nosotros mismos, pero además nos olvidamos de esa conexión y se nos pierde la fe en todo, en absolutamente todo, y todos pasamos por eso, ya sea por una pérdida de un trabajo, ya sea por una pérdida de un amor, por una pérdida de un familiar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué nos dice esta lección? Un momentito, eso ya pasó. ¿Lo vas a volver a revivir con tu llanto, con tu queja? ¿Vas a volver a empezar? No. Y hablamos en lecciones anteriores, un hombre no se puede bañar en el mismo río porque ya el río no es igual y hay otra agua y el hombre ya no es el mismo hombre. Entonces es una simple experiencia, pero vivirlo es muy difícil, ¿cierto? Sin embargo, lo que estamos en este camino, miremos a ver, ¿cierto? Si con la quejadera, si con pelear, sin con buscar información, sin con querer cambiar las cosas, cambia un pasado, no, te llenas de resentimiento y bajas tu energía, ¿cierto? Y es lo que he venido explicando, que cuando pasa esa energía divina, nosotros podemos elegir pensar desde la mente recta, transformarla en energía sustancial positiva o transformarla a través del ego y todas nuestras estrategias, no, si lo llamo, si le digo, si mejor voy y le digo a esa muchacha, bueno, haces cualquier cosa, pues estás pensando desde la rabia, desde la pérdida, desde la necesidad, desde la carencia. Entonces baja tu energía. Por eso el ser humano tiene ese libre albedrío y él es proactivo. Por lo tanto, cuando tú te vuelves consciente de la verdad, y la verdad es nula, no es buena ni mala, parece que fuera mala o parece que fuera buena, ¿cierto? Pero es nula. Y entonces me llega aquí un cuento, ¿cierto? Un cuento en donde una vez un señor tenía un hijo, ¿cierto? Y al cumplir los 12 años, todos los muchachos se iban a la guerra porque era un honor pertenecer a los, digamos, a la escolta del faraón de esa región. Entonces pues ya tenía 12 años y entonces él se siente contento y entonces vienen y le dicen, su hijo fue escogido para que sea el guardia del faraón, pero además que pertenezca al ejército del faraón. Entonces todos los vecinos vienen y le dicen, ay, ¿usted qué opina? Chévere, mire. Y él dice, buena suerte, mala suerte, quién sabe, ¿cierto? Cuando ya le toca a ese muchacho enlistarse a ser parte del ejército y de la guardia imperial del faraón, pues se dan cuenta que el chico va caminando y se parte un pie. Y pues todos los del pueblo dicen, ay, qué lástima, su hijo se partió un pie, y ahora qué va a hacer, y ahora pues va a deshonrar a la familia. Entonces le preguntan al papá y el papá dice, mala suerte, buena suerte, quién sabe. Resulta que había una emboscada y todos los chicos que fueron escogidos en esas fechas murieron, ¿cierto? Y todos, pues, sus familiares los lloraban y entonces toda la gente decía, ay, menos mal que su hijo se había partido el pie porque mira la emboscada que le puso el ejército contrario. Y él dice, buena suerte, mala suerte, quién sabe. En todo caso, él se recupera de ese pie y resulta que lo vuelven a llamar. Pero resulta que él se monta un caballo y vuelve a caerse y pues no puede ir a ser guardia. Mientras tanto, él aprende a tocar un instrumento que era su pasión y empieza así. Entonces vuelven y le preguntan al papá, le dicen, mala suerte, buena suerte, quién sabe. Resulta que nuevamente todos los
compañeros de él que participaron en ese ejército fueron emboscados y murieron todos. Y resulta que pues en ese reino no había ninguna persona que fuera más honrado que ese muchacho, más honrado que esa familia. Y la princesa, que ya había crecido, dice que quiere a alguien con un arte musical. Y entonces van y dicen, bueno, ¿quién sabe tocar un instrumento? Y preciso le tocaba al muchacho. El muchacho, todos dicen, wow, qué suerte. Y el papá dice, pues, mala suerte, buena suerte, quién sabe. Resulta que efectivamente la princesa se enamora de él y se casa. Por lo tanto, él termina siendo parte de la familia del faraón, ¿cierto? Y de la corte imperial, ¿cierto? Entonces, lo que nos dice la vida es que cuando nosotros vemos cualquier situación de una forma neutra, ¿cierto? Pues lo que nos fijamos es en el sagrado presente, que es donde está el Padre Celestial, y no nos vamos partiendo nuestra mente hacia el pasado y llenándonos de queja, de rabia, de dolor, de estrategias, que fue lo que me pasó a mí, que me generó resentimientos. Y yo les cuento que se me cayó el cabello, que se me cayeron las uñas, que mi cuerpo era totalmente diferente, que mi cara parecía una viejita como de 60 años, bueno, terrible, o sea, parecía una mujer de 60 años. No estoy diciendo que una mujer de 60 años sea viejita, porque hay mujeres de 60 años que son maravillosas, de 70, 80, 90, pero sí, a mi edad, que en ese momento tenía como unos 32 años, todo el mundo me decía, wow, pareces como de 55, 60 años. Entonces, cuando tú te das cuenta que es una experiencia y que no es ni mala ni buena, sino que tú decides cómo ser, pues puedes elegir mirar el sagrado presente y enfocarte en tu vida, o quedarte atrás. Entonces yo hice muchas terapias, yo me quedé 8 años, por eso el curso de milagros es tan importante para mí, porque no quisiera que ninguno de los que me están viendo sufra el dolor que yo sufrí, porque eso es apartar a Dios de tu vida, porque cada vez que tienes un pensamiento de dolor, de rabia, de culpa, vas bajando tu energía y vas vibrando en otra frecuencia. Pero por el contrario, si tienes una vibración de amor, de alegría, de agradecimiento, de aceptación de la vida, pues estás vibrando en el Padre Celestial y no lo estás sacando de tu vida, ¿sí? Obviamente que no es el que se va, porque es nuestra mente el que lo saca, porque no podemos sacar a Dios aunque queramos, porque Dios lo abarca todo, ¿cierto? Entonces, cuando esta lección nos dice, si estoy aprisionado, mi padre no es libre, quiere decir que yo me meto en esta prisión y mi padre trata de una u otra manera, a través del Espíritu Santo, a través de mi alma, a través de todo, mostrarme las experiencias así para que yo decida. Entonces, básicamente muchas veces y muchas tradiciones dicen que nuestra prisión está hecha de pensamientos. Entonces, ¿cuáles pensamientos vamos a sostener? Los que nos llevan a discutir con la vida, con los demás, a tener la razón, a buscar culpables, o cuando yo asumo que la vida tiene una experiencia y ahora ¿qué voy a hacer con esta experiencia? Ahora, si vas al pasado y ya lo has mirado desde diferentes ángulos, de noche, de día, ya has sacado las posibles y no cambia nada, ¿de qué te sirve si ya tenías que aprender de ese pasado? ¿Te sirve ahora? No, porque ya lo que aprendiste. ¿Qué aprendiste? Aprendiste a quizás no perder tu libertad por nada, no entregarle el amor a nadie en las manos. De hecho, hay un libro muy lindo que se llama La Maestría del Amor, de el hijo de Miguel Ruiz, que es Alejandro Ruiz, y habla muy bonito de ese tema, ¿cierto? Pero nos pasa también con trabajos, nos pasa también con situaciones familiares, nos pasa también con el tema de escasez. Mucha gente ha ahorrado toda su vida o muchas veces trabaja mucho y cree que no es suficiente para poder comprar un apartamento o un carro y se siente aprisionada, y siempre se va a encontrar, porque el ego es así, en personas que vibren en su misma frecuencia, que le digan no es hora, de comprar carro, no es hora de comprar un apartamento, no es hora de estudiar, no, ¿sí? Entonces, esos pensamientos nos llevan a apartarnos, ¿cierto?, de la abundancia que nosotros somos, de lo que realmente Dios quiere para nosotros. Y entonces cuando yo saco, digamos, aparte y creo que estoy alejado de Dios, Dios trata de despertarme de diferentes maneras, pero yo no lo escucho. Por lo tanto, lo que yo necesito es actuar como José. Yo he puesto este ejemplo de José varios días porque José es el hermano de Benjamín, ¿no? El que
es hijo de Jacob, ¿cierto? Que se convierte en Israel, que es el padre de 12 tribus, ¿cierto? Y a él lo venden como esclavo en Egipto. Y a pesar de que lo vendieron como esclavo, él nunca se sintió como esclavo y terminó siendo faraón de Egipto, que obviamente es muy difícil serlo. ¿Y por qué? Porque él siempre miraba cualquier experiencia desde el amor y desde el para qué. Entonces decía, por ejemplo, yo estoy en la cárcel y todo el mundo decía, ay, este es hasta tranquilo, ¿usted quiere ser el carcelero de todos? Bueno, listo. Y entonces comía mejor, podía tratar mejor y podía demostrar el amor de Dios en ese proceso. Entonces él nunca se sintió esclavo, siempre se sintió libre, no importa en la situación que estuviera. Entonces, libre no es una persona, ¿cierto?, que pueda hacer lo que quiera, lo que desee y pasa por encima de todo el mundo. No, porque mucha gente dice, ay, no tengo libertad. No, la libertad reside en que tú veas la verdad y te sientas en paz con esa verdad. Entonces, cuando tú eres libre de los juicios de otro, de los juicios tuyos, de los pensamientos de otro, de los pensamientos tuyos, de los actos de otro, de los actos tuyos, te vas a sentir libre, así estuvieras en la prisión más grande. Y podemos poner un ejemplo que no va bastante lejos. Mucha gente en la pandemia, ¿cierto?, pues se sintió aprisionado en su casa y se sintió aprisionado porque estas personas, muchas tenían un trabajo fuera, porque muchas veces ni siquiera convivían con su pareja ni con sus hijos, porque pues tenían a alguien que se lo cuidara, pero en la pandemia se dio cuenta que tenía un hogar y entonces ya no podía escapar de ese hogar. Y empezó a pensar y replantear su vida y se sentía esclavo porque no sabía cómo salir de esa situación. ¿Cuántas veces nos sentimos esclavos cuando quizás nosotros también tenemos deudas y no pensamos en la deuda si nos enfocamos ahí, pero no nos pensamos para qué nos presenta esta situación el Padre Celestial y cómo la vamos a resolver, sino que pensamos, y si no me hubiera endeudado, y si el otro, y si me hubieran ayudado, y si yo, entonces queremos siempre cambiar ese pasado. O tenemos unas expectativas hacia el futuro, pero se nos olvida honrar el presente. Y en el presente está el Padre Celestial porque no está contaminado, porque se habla de contaminación, porque cuando yo voy al pasado, yo pienso y dramatizo sobre lo que me pasó. Por lo tanto, cada uno tiene una versión de ese pasado. Ahora, también tengo unas expectativas sobre ese futuro y dramatizo, pero mi presente se está viviendo aquí y ahora, y sobre esa energía que yo emito en mi presente puedo construir mi futuro. Por lo tanto, mi futuro lo puedo hacer desde el amor sin expectativas. Pero si le pongo expectativas y digo, ay, cuando alcance esto voy a ser feliz, cuando haga la dieta perfecta voy a ser feliz, cuando, qué sé yo, compré el automóvil de mis sueños voy a ser feliz, pues vas a basar tu felicidad en algo que todavía no es y estás olvidando que tu felicidad está aquí, en el ahora y en la comunión con el Padre Celestial cuando tú lo dejas libre de actuar. ¿Y cómo lo dejas libre de actuar? Cuando tú por la mañana te levantas y le dices al Espíritu Santo que te muestre el camino que has de llevar, que te presente las personas con las que has de hablar, que te ponga en tu boca las palabras que tengas que decir, que te ayude con los actos a hacer la sagrada voluntad del Padre Celestial y que todo acto lo hagas desde el amor, ¿cierto? Pues siempre vas a estar acompañado del Padre Celestial porque lo invocas. Y no es que de otra manera no lo estés, solo que no te das cuenta porque no ves la verdad. Solo ves la verdad que es a medias, que te muestra la materia, que finalmente es una ilusión. Porque para el curso de milagros todo lo que se acaba, como el cuerpo, como la salud, como el dinero, como la belleza, como la juventud, como, bueno, la fama, pues es una ilusión. Pero para el curso de milagros lo que es verdad es lo que te une a la eternidad del Padre Celestial, el amor, la paz, la sabiduría, la abundancia, la verdad. Pues nada, espero haber sido clara en esta lección. Nos vemos en la siguiente lección. Muchas gracias.